Muy buenas noches a todos. Gracias por ser parte de nuestro programa de profesionales de la salud. Vamos a arrancar en unos minutos. Gracias. Buenas noches a todos. Me permito arrancar esta conferencia. Me presento, soy su servidor Javier Morales, gerente de ventas y desarrollo de mercado para USANA México. Y en esta ocasión tengo el placer de presentar a nuestro panelista del día de hoy, que es el doctor Diego Arenas, un muy buen amigo de la familia USANA, y que me voy a permitir leer sus credenciales, que realmente son extensas. El doctor Diego Arenas, médico egresado de la Universidad de Guadalajara, con maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac, maestría europea en dirección y administración de empresas por el Instituto Europeo de Gestión Empresarial, certificado en medicina funcional por el Institute of Functional Medicine de Estados Unidos, editor del libro Nutrición Enteral y Parenteral, segunda edición de Editorial McGraw-Hill 2012, miembro de las sociedades americana ASPEN, europea ESPEN y latinoamericana FELAMPE de nutrición clínica, terapia nutricional y metabolismo, expresidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, actual director del Comité de Educación de la FELAMPE y director de Nutrición Clínica y Medicina Funcional de San Vite, Guadalajara, Jalisco. Él es nuestro panelista el día de hoy, al cual le agradezco que esté con nosotros, así como a todos ustedes por el interés de escuchar esta plática. Muchas gracias, doctor. Te dejo el micrófono. Gracias a todos. Gracias, Javier, por la presentación, por la oportunidad. Siempre un gusto poder compartir con la familia USANA, con invitados, con profesionales de la salud, en este caso, que tengan interés en poder aprender mucho más de lo que es la señalización celular y los fitonutrientes. Es un tema sumamente relevante, créanme, lo que tiene una trascendencia increíble para la célula, y como ustedes son profesionales de la salud, saben perfectamente que la célula pues es el origen realmente de todo nuestro bienestar, o del origen en su degeneración y mal funcionamiento de muchas situaciones que pueden conducir a una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, gracias por la oportunidad, y por supuesto quiero compartir con todos ustedes cuáles son los objetivos del día de hoy. ¿Sí? Primero, me interesa mucho que todos podamos profundizar sobre el concepto de fitonutriente, ya que casi siempre hablamos de nutrientes, ¿no? Vitaminas, minerales, macronutrientes. No, hoy vamos a hablar de fitonutrientes. Y también quiero, de alguna manera, que identifiquemos esta sana relación entre el tipo de alimentación que llevemos, la cantidad de fitonutrientes que diariamente, en variedad y cantidad, ingresemos a nuestro organismo, y el impacto que van a tener en la funcionalidad del cuerpo, ¿ok? De todas nuestras células, órganos y sistemas. Por supuesto, el concepto clave aquí es comprender que parte de ese funcionamiento implica que las células se comuniquen, y este proceso de comunicación intracelular se le llama señalización, y es donde relacionamos el tipo de nutrientes a los cuales tenemos acceso, y obviamente cómo funciona esta orquestación, digamos, o esta coordinación inteligente que tienen las células para funcionar y llevar a cabo todas aquellas funciones para las cuales fueron hechas. Voy a también profundizar en la relación que existe entre estos nutrientes y fitonutrientes con la señalización misma, en la unión entre ambos conceptos. Y les voy a compartir, por supuesto, algunos ejemplos prácticos y sobre todo basados en ciencia de lo que es la aplicación clínica de estos conceptos. Algo que podría sonar como totalmente teórico, hipotético o de ciencia no aterrizable, hoy en día es algo que permite que a través obviamente de un estilo de vida saludable, pero de una óptima suplementación,
puedan ustedes ayudar a sus pacientes de una manera muy práctica. Entonces, iniciamos con este concepto. Insisto, tenemos los 3 macronutrientes que se consumen obviamente en cantidades mucho mayores en el día a día: carbohidratos, azúcares, grasas y aceites y proteínas. Después tenemos un conjunto de nutrientes que se consumen en cantidades mínimas o pequeñas, como son los minerales y las vitaminas. Sabemos que los minerales vienen del subsuelo, se obtienen del subsuelo, y la calidad del subsuelo también va a implicar la calidad de minerales que puedan tener ahí los alimentos dentro de toda la cadena alimenticia. Y las vitaminas que se biosintetizan o se producen a partir de que empieza el proceso de maduración y crecimiento de las propias frutas y verduras. Vitaminas y minerales son claves y son esenciales para la alimentación porque se obtienen de la naturaleza a través de la alimentación y porque el cuerpo realmente no los puede producir. La gran mayoría de los minerales no los produce y la gran mayoría de las vitaminas tampoco, ¿no? Entonces las tenemos que obtener de la alimentación y son esenciales para una enorme cantidad de procesos bioquímicos, para todo aquello que va a estar generándose, reacciones enzimáticas y muchas otras cosas que se dan dentro de una célula. Si nosotros no somos capaces de darle al organismo eso, el cuerpo con el paso del tiempo va a tener una degeneración en sus funciones y va a terminar manifestando una deficiencia. Sin embargo, los fitonutrientes, que son a los que nos vamos a poner más foco hoy, no son esenciales para el organismo. De forma que si ustedes nunca los consumieran, ¿sí?, y no estuvieran incluidos en su alimentación, no van a tener un signo clínico de deficiencia de ellos. El cuerpo no les va a avisar: oye, me está haciendo falta resveratrol. No va a pasar eso porque no es esencial para un proceso bioquímico, pero son muy importantes para optimizarlos, coadyuvan, ¿sí? Optimizan, potencializan los procesos naturales del organismo. Ahorita vamos a entender un poquito más. También se les conoce como fitoquímicos, ¿sí? Sin embargo, pues sí, digamos que son sustratos químicos, pero obtenidos de la naturaleza, son totalmente naturales, no son sintetizados. Vienen, por eso, de las plantas, ¿no? Y curiosamente tienen que ver muchas veces con ese olor, ese pH, ese sabor, ese color de la planta o ya del fruto como tal. Porque estos fitonutrientes le permiten a la planta muchas veces defenderse de estresores ambientales y de pestes mismas, ¿no? Que el propio animalito al momento de oler o ver el color, etcétera, prefiere no acercarse a la planta, ¿no? Ahora, esto cuando nosotros obtenemos, no quiere decir que sean dañinos para el ser humano, ¿no? Esto para nada, son al contrario muy benéficos. Entonces, cuando nosotros llevamos una alimentación amplia, completa, saludable, con mucha fruta, verdura, de diferentes colores, ¿sí? Estamos obteniendo muchísimo más cantidad de fitonutrientes en la alimentación y sí se ha correlacionado que las personas que más consumen estos fitonutrientes tienen menos riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, sí hay una relación directa entre una alimentación de este estilo, alta en fitonutrientes, con menos enfermedad crónica, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, ahí viene la explicación funcional, porque estos fitonutrientes, como les dije, van a promover o potencializar, optimizar cosas tan interesantes como que las enzimas que nos destoxifican funcionen mejor, el sistema inmunológico nos defienda de mejor forma, la salud cardiovascular, el sistema cardiovascular literal sea preservado y pueda tener una óptima funcionalidad, no se degenere. Hace que haya un metabolismo saludable de estrógenos, es decir, que podamos metabolizarlos y excretarlos. Estimulan incluso la muerte de células tumorales, entre otros múltiples beneficios que ahorita detallaré con ustedes. Ahora, ¿dónde voy a encontrar estos fitonutrientes principalmente? Siempre la base de toda la salud va a ser una alimentación lo mejor posible, lo más saludable posible. Entonces, el consumir frutas, verduras, granos enteros, legumbres, hierbas y especias, nueces y semillas y algunos tés, es donde más vamos a encontrar la mayor concentración de este tipo de sustratos. Pero hay muchos con múltiples beneficios y por eso una manera muy práctica de conocer y relacionarme a ello tiene que ver con los colores, ¿sí? Entonces, es una manera muy práctica que yo le enseño a mis pacientes y que ustedes también pueden de alguna manera identificar: oye, yo en mi casa, en mi familia o con mis pacientes, dependiendo de la profesión que ustedes estén estudiando o practicando, ¿qué tantos colores rojos, por ejemplo, ¿no? Cuando yo consumo alimentos rojos y del lado derecho hay fresas, tomates, sandía, goji berries, algunas uvas, entre otras muchas, ¿no? Algunas manzanas, por supuesto. Bueno, puedo obtener algunos nombres. Estos del lado izquierdo, ¿no? Los red found compounds son los fitonutrientes y algunos que estoy seguro que ya han escuchado muchísimo.
Probablemente han escuchado del licopeno, han escuchado probablemente de la quercetina, de los carotenoides, ¿no? De la astaxantina, de los flavonoides, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué beneficios puedo esperar aquí? No quiere decir que el consumirlos me va a garantizar no enfermarme, pero por el tipo de reacciones que promueven o optimizan, pues sí podría de alguna manera disminuir temas de cáncer e inflamación, proteger mi célula, proteger el material genético de la célula, promover que mi sistema inmune funcione bien, al igual que la salud del sistema cardiovascular y de la próstata. Entonces, interesante, no es para que me los aprenda, no es para que me los memorice, ni siquiera uno se lo sabe de memoria, pero es para entender que cuando yo consumo rojo, ese rojo viene por estos pigmentos, estos sustratos naturales, y que definitivamente los beneficios son muy amplios. Ahora, lo ideal es que haya variedad, entonces no quedarnos nada más con lo rojo y combinar lo naranja también, ¿no? Donde en lo naranja vamos a encontrar la cúrcuma o curcuminoides, que seguro han escuchado, los diferentes tipos de carotenos y algunos bioflavonoides. Aquí, desde la papaya, la naranja, la nectarina, el mango, la zanahoria, algunos tipos de ¿cómo se llama? De pepper, ahí se me fue el nombre en español, discúlpenme. En fin, muchas, sobre todo la raíz de turmérica, algunos camotes, tienen algunos tipos de sustratos, ¿no? Los duraznos mismos, que te ayudan con beneficios antibacteriales. Obviamente antibacteriales no son antibióticos, pero sí combaten de manera natural pues a los bichos que no tendrían que estar en el organismo, y los que están ahí pues están tranquilos porque ellos no los molestan, ¿no? También nos ayuda a disminuir la posibilidad de que tengamos cáncer, protege las células, el sistema inmunológico, inclusive ayuda a la salud reproductiva y a la salud de la piel, ¿ok? Hay mucha fuente de la vitamina A también aquí, yo podría agregar los beneficios a nivel del ojo. Entonces, bueno, pues ya vimos que hay mismos y otros beneficios más, y por qué no entender que también, ¿por qué no ampliar nuestra alimentación al color amarillo, ¿no? La piña, hay cierto tipo de manzanas, cierto tipo de maíz, el jengibre, el limón, ¿sí? El plátano, ciertas papas, que nos van a dar principalmente la luteína, la rutina y la zeaxantina. Luteína y zeaxantina que se lo han escuchado también mucho para el tema de la visión, por eso protege la salud del ojo, pero también del corazón y de la piel, de todos los vasos sanguíneos, protege en general las células y el sistema y la cognición, es decir, el sistema nervioso central, y también tienen beneficios anticancerígenos y antiinflamatorios que, como ven, se repite mucho, ¿no? Son capaces de modular estos dos, el proceso inflamatorio. En el grupo verde hay muchísimos seguramente conocidos, y además en México tenemos la bendición de tener acceso a muchas cosas de una manera muy sencilla, ¿no? Los espárragos, la alcachofa, algunas manzanas también, el aguacate, el brócoli principalmente, ¿no? El pepino, el apio, algunos beans o té verde, ¿no? Obviamente todo lo que son las lechugas, arúgula, la espinaca, la lechuga, ¿no? Entre otras muchas cosas. Las olivas son muy importantes aquí, las limas. Y ustedes pueden haber escuchado seguramente a lo mejor de la clorofila, de la epigalocatequina galato, que es tal cual el fitonutriente estrella del té verde, ¿no? De los glucosinolatos, que tienen, y del indol 3-carbinol, y los isotiocianatos, que esos nombres que sonarían, o los sulforafanos, son como un grupo que vienen mucho con el brócoli y las crucíferas y ayudan mucho al proceso de metabolizar y detoxificar el estrógeno y ciertos tipos de cosas que hay que metabolizar en el hígado. El hidroxitirosol, que es clave, es el polifenol o el fitonutriente más importante de la oliva. Todos los beneficios del aceite de oliva, de la dieta mediterránea, que quizá ya hemos escuchado previamente, tienen que ver mucho con esta molécula, el hidroxitirosol. Y bueno, las isoflavonas de la soya, en fin, cosas que ya han escuchado previamente, la silimarina, que es extraordinaria para el hígado. Bueno, aquí protegemos, por supuesto, la salud hepática, mencioné varias cosas al respecto, el balance hormonal, y nuevamente sale la piel, el corazón, el sistema nervioso y la protección de células. ¿Y qué novedad? Antiinflamatorios y anticancerígenos. Insisto, no es quimioterapia, no son tratamientos para el cáncer, no te puede garantizar que no te va a dar, pero como verán, esos beneficios de promover muchas cosas que ayudan a disminuir el riesgo de cáncer están muy claros en los diferentes grupos. Y hay otro grupo más, el grupo morado, azul, negruzco, donde pueden encontrar también aquí la berenjena, la coliflor, obviamente cierto tipo de uvas o de cierto tipo de olivas, cierto tipo de papas, algún tipo de arroz, en fin, muchos tipos de berries principalmente.
que también nos ayudan como antiinflamatorios, anticancerígenos, protegiendo la célula, pero sobre todo a nivel cardiovascular y del sistema nervioso central. Y aquí el resveratrol probablemente es el más conocido, aunque también las antocianidinas se escuchan mucho. Ya son cosas que de repente ya las empiezo a escuchar en internet, me empiezan a preguntar los pacientes por ello, las empiezo a ver en etiquetas de productos, empiezo a leer más en blogs y en diferentes medios al respecto. Y también hay otros tipos de compuestos que están en alimentos un poquito más cafezosos, blancuzcos, donde está, por ejemplo, la coliflor, la cocoa, el coco, el café, los dátiles, el jengibre, el ajo, la jícama, algunas otras legumbres, perdón, sobre todo los hongos medicinales que tienen tantos beneficios, mucho las semillas, ¿no? Diferentes tipos de semillas, la soya, el té blanco y el té verde, digo, el té negro y el té blanco, y sobre todo los granos completos, no los refinados, los que están completos, la quinoa, cierto tipo de avena, entre otras cosas, ¿no? Aquí puedo tener beneficios anticancerígenos, nuevamente, antimicrobianos, ayudan al balance de los microbios en nuestro organismo, protege las células, protege la salud gastrointestinal, del corazón y todo lo que tenga que ver con mejor funcionalidad hepática, como ahí se metabolizan las hormonas, ayuda al balance hormonal. Y seguramente hemos escuchado a lo mejor de lo que son los taninos del té, o los ligninos y lignanos que vienen en muchas semillas, que se ligan justamente con las hormonas, ciertos tipos de fibras, y la lisina, y estos derivados de azufre que tienen mucho que ver con el ajo y el jengibre, y con algún tipo de cebolla también. Y estos son muy importantes para el tema antimicrobiano. Entonces, como podrán ver, cuando ustedes comen, no solamente están consumiendo energía, ¿no? Todos estos sustratos que les mencioné de una manera rápida, pero tratando de crearles esa relevancia a realmente que tienen los fitonutrientes, se están dando cuenta que aquí hay muchas señales, porque cada uno de estos beneficios se llegue a dar, se están mandando señales a través de información. Es decir, estos sustratos mandan información a la célula, mandan información hasta incluso nuestro material genético para que se active y trabaje en pro de nuestra salud. Conecta muchas cosas, es parte de la señalización celular, la conexión de un órgano y de un sistema con el otro, literal. Y finalmente, cuando uno entiende esto, ahí es donde estamos haciendo una verdadera medicina e integrando preceptos médicos tan valiosos como el principio hipocrático de hacer de tu alimento tu propia medicina, entender cuáles son tus factores de riesgo, cuál es tu predisposición, mejorar tu estilo de vida, disminuyendo la exposición a ciertos tipos de nutrientes y aumentando a otros, ¿no? Entonces, hoy en día la nutrición humana va mucho más allá de el primer aspecto, que es el que de alguna manera incluso en la escuela de nutrición, de medicina, bueno, medicina muy poco realmente, más bien en la escuela de nutrición o lo que hemos estudiado quizá en diplomados, etcétera, nos hablan tanto, ¿no? Los macro y micronutrientes que ya les comentaba son esenciales. Pero hoy en día ver la nutrición, y ustedes que son profesionales que están sin duda aprovechando este programa de capacitación continua, es porque quieren ir mucho más allá de simplemente dar calorías, ¿no? Saludables, pero finalmente macronutrientes, y dar lo mínimo, lo óptimo de vitaminas y minerales, que de alguna manera tenemos 40 años discutiendo del tema y todavía hay muchos profesionales que no han comprendido que no es lo mismo evitar una deficiencia con lo mínimo que promover una función con lo óptimo. Y es un cambio de paradigma que estoy seguro se va a dar porque se está dando y simplemente va a ir poco a poco arrastrando y ampliando la visión de muchos más profesionales, pero ya incluso, ¿sí? Esa visión está quedando atrás. Realmente lo que hay que entender es nuevamente que los alimentos, al demandar información y al comunicar tantas cosas, nos pueden dar beneficios adicionales, como desde la típica proyección antioxidante, que es como donde ligamos mucho vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿Ok? Está bien, ayuda a proteger la célula del estrés oxidativo, pero hoy en día ya pasamos a dar apoyo nutricional adicional a través de suplementación. Cuando tengo un deportista de alto rendimiento que tiene un desgaste articular, puedo dar un apoyo nutricional específico dirigido a las articulaciones. O cuando tengo un paciente que lo voy a someter a un procedimiento quirúrgico, puedo dar un apoyo nutricional adicional y dirigido a promover una mejor cicatrización, ¿sí? Entre otras cosas, son ejemplos. Y por último, ya, digamos, ya en los mayores avances científicos que en general la ciencia de la nutrición y de la suplementación nos brinda, es el tema de entender lo que es la nutrición dirigida. Y cuando hablamos dirigida, es cuando realmente estamos mandando una señal específica. Ahí radica un poco el nombre de la plática
y el tópico que es la tecnología Intelligence, ¿sí? Que es parte de algo que espero poderles transmitir de una manera clara, entendible, duplicable, para que ustedes puedan explicárselo a sus pacientes y que puedan entender también por qué es tan valioso el que una compañía invierta en investigación, entienda cómo funciona el organismo y nos permita o nos dé herramientas muy prácticas para realmente no solo nutrir, ¿sí? Sino también potencializar estos aspectos de antioxidación, de apoyo nutricional adicional y de señalización celular. ¿Qué significa Intelligence y por qué hablamos de que es una tecnología? ¿Sí? Esto es un concepto, esto es conceptual. No les voy a hablar de producto en este programa de profesionales de la salud. No, la idea no es hablar de producto, ¿sí? Por supuesto, no es la primera plática, ya ha habido pláticas previas y habrá otras posteriores para que ustedes puedan tener una continuidad. Pero siempre nos interesa aportar como profesionales de la salud de ustedes conceptos útiles, ¿sí? Basados en ciencia y clínicamente disponibles para su aplicación. Entonces, Intelligence no es un producto, ¿sí? Es una tecnología y viene de la palabra de inteligencia celular innata, ¿ok? Eso es lo que significa. Quiere decir, todas las células por genética tienen una programación para cuándo se activa una vía, cuándo se desactiva una vía, ¿sí? Y estas células ya vienen por añadidura, ya está dado cuando nacemos una cierta programación genética. Lo que se ha venido descubriendo, obviamente, es cómo estas vías que existen, bueno, primero no se sabía que existían, hoy se sabe que existen estas vías de señalización celular, es decir, una cadena, una serie de reacciones en cadena, ¿ok? Para que haya un detonante, que es un señalizador, algo como que da el estímulo inicial, como prende el switch, ¿no? Y pasan un montón de cosas intracelularmente para obtener una reacción específica. Y esa reacción específica, sin duda, puede ser parte de esa respuesta antioxidativa, de ese apoyo nutricional adicional, o inclusive puede ser parte de activar muchos procesos que son muy útiles para ciertas poblaciones que están buscando un beneficio en su salud o disminuir un riesgo de evitar algún problema de patología. Entonces, se han descubierto estas vías, cómo funciona esta inteligencia celular innata, y también se ha aprendido a entender cómo reaccionan estas vías ante el medio ambiente externo e interno, ¿sí? ¿Cómo responden, cómo reaccionan cuando hay, por ejemplo, mucho estrés emocional? ¿Cuándo responden y cuándo reaccionan cuando, por ejemplo, hay un exceso de inflamación en el organismo? ¿Cómo responden y cómo reaccionan, ¿sí? Cuando hay una carencia de ciertos nutrientes? ¿Cómo responden y cómo reaccionan cuando hay dosis óptimas de nutrientes? Cambia totalmente la forma en la que estas vías reaccionan. Entonces, tenemos en general, para entender un poquito este concepto de comunicación entre células o señalización entre células, que va a haber una célula, ¿sí? Esto es un ejemplo, insisto, general, que va a emitir una señal. Esta molécula, ¿sí? Va a llegar al receptor de una segunda célula, y la célula que sí tiene el receptor es como tener la antena adecuada para captar la señal de radio o de televisión. Al momento de que esta molécula se une al receptor, activa una respuesta intracelular. Y va a haber células que tengan receptor y tengan la capacidad de responder ante el estímulo y otras células que simplemente no respondan, ¿ok? Entonces, muy importante esto porque esto no es un tema de USANA ni es un tema de suplementos. Esto es un tema de fisiología, de cómo funciona las células en general para activar estas respuestas, como puede ser producir más energía, renovarse a sí mismas, desintoxicar, defenderse, entre otras muchas cosas. Entonces, aquí lo interesante es entender que es un sistema de comunicación, ¿sí? Y que se puede dar de célula a célula, ¿sí? Estas, por ejemplo, son células como vecinas que se mandan señales, ¿no? Literal. La propia célula se puede señalizar a sí misma y decir, oye, pap, despierta, ponte a chambear. Después, a través del sistema endocrino que tiene que ver con hormonas, y de todo lo que es el torrente sanguíneo, ese gran sistema cardiovascular que nos permite transportar moléculas y nutrientes de un lado para otro, una célula puede mandar una señal y generar un efecto muy lejano, como muchas veces las señales hormonales del sistema nervioso terminan generando la ovulación, ¿no? En el momento, en el ovario, o la producción de hormonas tiroideas en la tiroides. No es que estén conectados como tal, pero a través de hormonas se estimulan unas a otras. Y también las células, incluso estando pegaditas, estos están como separaditas y aquí en medio hay agua, pero aquí a veces están unidas, literal, las células tienen canales que también les permite comunicarse. Entonces, lo que estamos hablando es entender el diálogo, hoy cómo las células literal dialogan, se comunican, se piden ayuda, se apoyan unas a otras, una función promueve a otra o una carencia de una función puede obstaculizar otra de las funciones del organismo. Entonces, viéndolo un poquito más molecularmente y para que quede claro el concepto, tú tienes un tema dentro de la célula
tienes un tema que viene fuera de la célula. Por ejemplo, esta que ven aquí arriba es la membrana celular, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una molécula, en este caso la adrenalina, que probablemente fue liberada ante un estímulo externo, como les voy a ser muy sincero, si ustedes, yo soy de Guadalajara, y yo temí que este webinar no se pudiera llevar a cabo ahorita, porque yo volteé a ver el cielo y vi el cielo más negro que he visto en Guadalajara, y quienes han venido saben que aquí no llueve, aquí diluvia. Entonces, cuando yo vi eso, literal, mi cuerpo ante ese ambiente externo empezó a generar una reacción, ¿sí? Que fue producir adrenalina y decir, caramba, espero que no se vaya la luz o el internet, porque si no vamos a tener problemas para compartir con muchos profesionales de la salud algo que vale mucho la pena. Entonces, esta adrenalina literal llegó a su receptor en la membrana celular, y el tema no es, insisto, aprenderse las cosas, es fluir con lo que hoy en día se conoce. Esta molécula activa un montón de señales dentro de la célula, y para entender realmente qué es lo que pasa, se activan los genes, ¿sí? Se activa lo que se llama la transcripción, y la transcripción de lo que es material genético en RNA, ¿sí? DNA a RNA, y después ese RNA es como un código al que le vas poniendo aminoácidos de acuerdo al código, y te va a producir una proteína, que es la traducción en proteína. Entonces, a través de la adrenalina, que fue la molécula, del estímulo externo, que fue ver ese cielo tan nublado, yo pude haber producido ciertas proteínas que a lo mejor me permitieron agilizar ciertas funciones mentales, ¿sí? O literal, si hubiera sido que iba cruzando la avenida y prácticamente me atropelló un carro, y yo con esa reacción de adrenalina logré brincar y salvar la vida, bueno, pues en el segundo se activaron ciertas proteínas que me permitieron literal que la sangre fluyera hacia los músculos, que mi cerebro se conectara totalmente al momento, no me distrajera con nada más, y concentrar toda mi fuerza y todo mi enfoque energético en brincar y librar ese carro que me pudo haber atropellado. Ese es el tipo de señalización celular del que les hablo. Algunas es muy notoria y muy aguda, como este par de ejemplos, pero otras se da de manera silente, día con día, y aunque no lo noten, se está dando. Y si no se da, o se da de forma subóptima, pasa factura con el paso de los años, ¿sí? Es decir, va a tener una consecuencia fisiológica o funcional tarde que temprano. Y es donde aumenta el riesgo de que el cuerpo se degenere o se acelere la degeneración, y después tengamos obviamente un problema de patología como tal. Entonces vamos a recapitular un poco. Las células, todas sus células reciben señales, ¿sí? A través de moléculas de señalización, ¿ok? Estas moléculas llegan, activan un receptor, que es literal como llegar y prender un botón, ¿no? Un switch específico, que puede ser dentro o fuera de la célula. Y eso detona dentro de la célula toda la bioquímica natural, ¿ok? Cascadas de señales, que una señal estimula a otra, esta estimula a la otra, hasta que finalmente lo que yo tengo es una respuesta que es la expresión de los genes, ¿sí? Que los genes, que son códigos, se activen y produzcan la proteína que se requiere. Ahí, si ustedes han escuchado de la palabra epigenética, pues se trata de eso, entender cómo el medio ambiente activa los genes, cómo la respuesta ante el medio ambiente puede activar o inactivar genes, ¿no? Y finalmente, esta expresión genética trae una consecuencia, ¿no? Entonces, depende de la señal que se envíe, la calidad de la señal, la frecuencia de la señal, etcétera, va a haber una respuesta óptima de la célula. Entonces, pues lo que todos quisiéramos es que nuestra célula no tenga pretexto para responder de forma adecuada. Tenga la señal, tenga la materia prima, ¿sí? Y esté siendo estimulada de manera constante, para que todo tipo de función que nos permita llevar a cabo nuestras tareas minuto a minuto a lo largo del día, o disminuir riesgos específicos que yo tengo enfrente, pues realmente suceda, ¿no? Entonces, vamos analizando el paradigma tradicional que nosotros como profesionales de la salud, y también la propia sociedad, tiene con respecto al tema de la salud y su atención. Y es muy importante porque es donde vemos el paradigma de la funcionalidad, y necesitamos entenderlo si queremos conocer más el rol de un suplemento o de una óptima cantidad de nutrientes. La sociedad en general reacciona también ante un estímulo. ¿Cuál es ese estímulo? Algo me duele, algo salió mal en mis laboratoriales, algo no está bien en mí, ¿no? Me siento mal. Y esa reacción lo lleva a buscar el apoyo de cualquier profesional de la salud, que hoy sea súper especializado en diferentes ramas. Algo que me entusiasma mucho y que le agradezco a Usana es que, a pesar de que quizá los médicos, los nutriólogos son de las dos áreas, pues quizá por simple profesión más relacionados al tema de la suplementación, Usana nos ha permitido compartir con todo tipo de profesionales este tipo de conceptos. No importa si hacemos rehabilitación, somos psicólogos, hacemos algún tipo de medicina alternativa, o apenas somos estudiantes que empezamos a entender esto, pero se abre a todas las ramas. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver que la raíz común de todo esto
es lo que nos interesa promover, ¿no? Y cada uno de ustedes lo va a entender y lo va a ver desde una perspectiva diferente. Yo creo en una atención de la salud interdisciplinaria, ¿no? Integrada, completa, donde se aborden aspectos biopsicosociales, no únicamente la parte biológica. Pero desafortunadamente muchas veces las personas, hoy está cambiando mucho este paradigma y la sociedad también, pero lo que hace simplemente es responder ante el estímulo del signo o el síntoma, ver a un profesional de la salud, no importa cuál, de acuerdo, ellos deciden con quién ir y terminamos buscando nosotros un diagnóstico. Porque sabemos que si tenemos un diagnóstico, entonces vamos a poder implementar un tratamiento. Y entonces hay guías específicas por cada patología o grupo de patologías para implementar un tratamiento de cada una de las áreas. Y se ha hecho una medicina desafortunadamente por silos, como por áreas especializadas, y al paciente se le ve como una enfermedad. Él tiene diabetes, él tiene tal tipo de cáncer, él tiene artritis reumatoide, etcétera. Ahora, la reflexión va más allá, ¿no? Estos signos y estos síntomas realmente son nuestro cuerpo comunicándose con nosotros. Son nuestro cuerpo avisándonos, mandándonos la señal de que algo no está bien. Y lo que no está bien es, a nivel del tronco del árbol, es alguno de los 7 sistemas funcionales, ¿ok? No asimilamos de forma correcta los nutrientes, ¿sí? O el oxígeno. No nos podemos defender o reparar de forma adecuada. Quizá hay demasiada inflamación o muy poca activación del sistema inmunológico. Quizá hay una infección subclínica o clínica que esté dando problema. Hay un desbalance en la microbiota, hay una incapacidad de digerir y de absorber, y ahí tenemos afectado la asimilación o la defensa y reparación. Pero quizá los signos y síntomas son la manifestación de que la mitocondria o no tiene los sustratos o está llena de metales pesados y toxinas que le impiden literal producir ATP, ¿ok? O a lo mejor nuestro cuerpo está teniendo afectaciones en su biotransformación y eliminación, como los ejemplos que les ponía del metabolismo de estrógenos y el balance hormonal, y eso empieza a generar problemas de detoxificación y acumulación de toxinas que en una persona ni se sienten ni pasa nada, y en otra persona pueden ser el detonante o el perpetuador de un problema, de un signo, un síntoma o una enfermedad. Quizá el cuerpo está teniendo problemas en el transporte de todo lo que asimiló, no lo está distribuyendo bien, el oxígeno, los nutrientes, o bien para el tema de la biotransformación, el sistema linfático no le está ayudando también a la eliminación, a la conducción hacia los órganos de detoxificación. Podemos tener problemas en la comunicación, que es parte de la señalización celular, que a veces se pierde, se confunde o no es óptima. Las hormonas, los neurotransmisores, los mensajeros inmunológicos, la parte cognitiva se va deteriorando y finalmente podemos tener una afectación en la integridad estructural, que significa que desde el material genético que les mostré, la membrana que ya vieron celular, el receptor que se expresa a través de la membrana, todas las microestructuras pueden verse oxidadas y dañadas, y entonces estas cadenas de respuesta no se dan. O bien el sistema musculoesquelético, que es esa integridad estructural macroscópica que te da capacidad de movilidad, de moverte, defenderte. Músculos, huesos, articulaciones también se pueden ver afectados. Ahí está la raíz de cualquier signo o síntoma. Y si nosotros entendemos esto, es bien interesante, porque entonces todo parte muchas veces de la comunicación, de esas señales que el cuerpo requiere para que se comuniquen bien las células, ¿sí? Y entonces, a través de la comunicación, y serán parte de los ejemplos que les voy a poner, verán cómo se pueden optimizar la defensa y la reparación, se puede optimizar la producción de energía, se puede optimizar la biotransformación y la eliminación, o se pueden optimizar la integridad estructural del organismo. Y mucho de esto, insisto, lo podrán ir viendo con esta visión funcional a lo largo de este programa de profesionales de la salud. Ahora bien, la raíz del problema, donde se contemplan estos aspectos biopsicosociales, incluso genéticos de la persona, pero la verdadera raíz para que estos genes se activen, como lo vieron, es el estilo de vida. Entonces tenemos problemas muchas veces hoy en día en el sueño y en la relajación, en el ejercicio y el movimiento, en la nutrición y la hidratación, en el manejo del estrés, desde emocional hasta físico, la resiliencia que tengamos ante ello. Ojo con esta palabra, resiliencia. Podremos tener un exceso de contaminantes porque no los biotransformamos, no los eliminamos, un desbalance en los microorganismos de nuestro cuerpo, un trauma como la cirugía que yo les comentaba o algún trauma emocional, y el networking, las relaciones en el entorno en el cual yo busco la salud o tengo que salir adelante de una enfermedad, con apoyo, sin apoyo, un ambiente positivo, negativo, a favor o en contra incluso de hábitos saludables. Entonces, esto ustedes lo pueden ir analizando hacia ustedes mismos, lo pueden analizar hacia los profesionales de la salud, pero finalmente me voy a enfocar en el tema nutricional, y no solamente en la alimentación, sino en cómo la ciencia te permite literal nutrir, es decir, dar la cantidad, la mezcla, la potencia adecuada de nutrientes para estimular ciertas funciones. Entonces, esta nutrición
a través de alimentos, a través de los suplementos, a través de los fitonutrientes principalmente que les he venido comentando, ¿sí? Son esas moléculas, se convierten en esas moléculas que ya mostré previamente, que activan receptores, que generan señales intracelulares y generan una respuesta celular esperada, positiva, necesaria para la salud y la calidad de vida. Entonces hay que plantearnos algunas preguntas importantes. Oye, ¿los fitonutrientes de que hemos hablado pueden funcionar como moléculas señalizadoras? ¿Sí? Si fuera así, ¿cuáles vías de señalización se podrían activar? Son miles, ¿no? Pero ¿cuáles podrían ser relevantes para realmente, relevantes y prácticas para aplicar a partir de ya? Tercero, ¿podría yo promover algún tipo de respuesta celular o función específica? ¿Sí? Y cuarta, ¿qué nutrientes se requieren? Ojo, ya hablé de los fitonutrientes, pero también qué nutrientes se requieren como cofactores para que una vez que se mande la señal y se busque promover esa función, insisto, haya toda la materia prima, toda la energía necesaria para que eso se lleve a cabo. Yo voy a salir de vacaciones en el carro, no solamente requiero las llaves del carro, ¿no? Necesito haber checado las llantas y además necesito haber, obviamente, revisado los frenos y tuve que haber puesto gasolina. O sea, requiero muchas cosas para que esto se lleve a cabo, ¿ok? Entonces, muchos suplementos y muchos productos abusan de la mercadotecnia diciendo que activan una vía de señalización o que promueven X función en el organismo, pero cuando uno realmente conoce la bioquímica, la fisiología y cómo funcionan las células, yo reconozco ampliamente que pueden activar una vía de señalización, pero no están nutriendo la célula para que se pueda llevar a cabo. Y esto es como literal haber comprado el boleto de avión, ¿no? Llegar con tus maletas a tiempo, pero nada más que se te olvidó el boleto. Entonces, por más que lo compraste, bueno, hoy en día la tecnología ya todo es tecnológico, pero era como antes, no traes tu pasaporte, por ejemplo. Pues, caramba, pues aquí está el boleto, sí, usted, señor, mandó la señal, usted quería volar a Dallas, no hay ningún problema, pero no trae su pasaporte o su visa, no lo dejo subir. Entonces, no funcionan las cosas de manera adecuada si no nutrimos también adecuadamente. Por eso ese 1, 2, 3, 4 que les mostré es tan importante entenderlo. Y el concepto de la suplementación no es dar vitaminas y minerales únicamente, es mucho más que eso. Entonces, la célula, ¿sí? Por su propio metabolismo, por su propia respiración y producción de energía, ¿sí? Va a tener un cierto estrés. ¿Recuerdan que les dije la resiliencia al estrés? Perfecto. El propio metabolismo normal estresa a la célula, pero la va entrenando, la va capacitando, como nuestros movimientos van generando cierta masa muscular para poder defendernos, ¿no? Y tener la capacidad de, ok, estoy bien entrenado, cuando venga un mayor estrés, tengo la respuesta funcional para responder ante ello. Claro, este estrés es leve, es un estrés que te permite entrenarte, es el propio estrés que te genera hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entrenarte. Pero si este estrés sigue subiendo por el estilo de vida actual, radiación, químicos, contaminantes, toxinas, luz ultravioleta, en mil cosas, ese estrés llega, rompe un punto de balance y entonces nos vamos de entrenamiento y protección. Hagan de cuenta que es un deportista que se puede entrenar bien o se puede sobreentrenar y termina lesionándose. Entonces termina siendo demasiado el estrés. Esto afecta la funcionalidad de la célula, nos acerca a una enfermedad crónico-degenerativa, a un envejecimiento prematuro, a pérdida de calidad de vida y en muchas ocasiones una muerte prematura. Entonces, lo interesante es cierto nivel de estrés, insisto, el estrés de homeostasis, el estrés leve, el estrés de entrenamiento natural, ¿no? Va a ir generando estas respuestas que les dije, estas reacciones, va a activar los genes tal como los expliqué y va a producir una proteína, proteínas que te van a permitir ser más resistente al estrés, más resiliente al estrés, ¿ok? Entonces son ciclos interesantes, son ciclos positivos. Y curiosamente, cuando USANA y digo, cuando en general la ciencia de la suplementación ha ido entendiendo estos ciclos, pues ha ido generando avances científicos. En USANA esto ha generado una plataforma llamada Intelligence de tecnología nutricional para poder desarrollar, basado en ciencia, fórmulas nutricionales que permitan optimizar la salud celular, ¿sí? Pero no solamente nutriendo, sino optimizando estos procesos de señalización celular, ¿sí? Entonces, dependiendo qué función quiero yo estimular, se hace un targeting específico de qué nutrientes y fitonutrientes se requieren para mandar la señal y para funcionar como cofactores para crear este entrenamiento, digamos, esta señal y este entrenamiento de la célula, ¿sí? Para entonces poder de manera efectiva llevar a cabo el proceso de señalización y realmente optimizar la funcionalidad.
¿ok? Entonces, cuando hablamos de intelligence, no hablamos de un producto. Hablamos de composiciones específicas de nutrientes y micronutrientes y fitonutrientes, ¿sí? Que sí se sabe y se ha demostrado científicamente que promueven la señalización celular. Esto tan está demostrado que a USANA recientemente le dieron una patente en Estados Unidos sobre este complejo Intelligence en relación a cómo puede optimizar o contraatacar el envejecimiento prematuro de las células, ¿sí? Para que vean lo interesante que es esto, ¿sale? Entonces, ¿qué valor tiene? Que hoy en día nuestro estilo de vida, ¿sí? Muchos factores ambientales realmente, inclusive el envejecimiento per se, ¿no? La edad misma, dificulta la comunicación celular, la complica, ¿no? Y cuando nosotros somos capaces de incorporar óptima nutrición junto con esta señalización celular, vamos a contrarrestar lo complicado del estilo de vida y facilitar que se den estas vías específicas de señales, ¿sí? Y entonces daremos soporte de manera crónica, de manera continua, se optimizarán funciones como la producción de antioxidantes dentro del propio cuerpo, se produzca buena energía celular para que se lleven a cabo sus funciones, se optimicen las defensas o el sistema inmunológico e inclusive se procesen las toxinas de manera natural y se puedan excretar, que no se acumulen. Y este es el complejo Intelligence que recibió la patente para lograr esto, ¿no? Y ustedes pueden escuchar, algunos nombres ya los escucharon. Una mezcla de resveratrol, quercetina, rutina, esperidina, ácido alfa-lipoico, extracto de té verde, un cierto tipo de cúrcuma, no cualquiera, una que es biodisponible, y también una patente previa de USANA que es el hidroxitirosol, el olivol, que es el extracto de la oliva. Entonces, años de investigación, años de desarrollo para llegar a un complejo que demuestra un resultado tan contundente que obtuvo una patente. Entonces, esto es un desbalance tal cual que existen entre especies que nos oxidan, que vienen de dentro por el propio funcionamiento de la célula, o por fuera, por el estilo de vida tan prooxidativo que tenemos. Y nosotros también tenemos por el otro lado en ese balance antioxidantes que vienen de fuentes exógenas, de la dieta, estos propios fitonutrientes, vitaminas, minerales, y también hay fuentes endógenas que son muy potentes para defendernos, ¿ok? Entonces existen, insisto, estos botones, estas vías de señalización como el NRF2, es uno de los varios ejemplos prácticos que les voy a poner el día de hoy, ¿sí? Donde ya sabemos que si esta vía se activa, es muy interesante porque hacemos un priming, un entrenamiento. Hagan de cuenta que contratamos un entrenador personal y empezamos a tener, de acuerdo a nuestra condición particular, que esa es la inteligencia celular innata, un entrenamiento para soportar el estrés oxidativo, que allá afuera, en el medio ambiente, es muy común. Entonces, esto es interesante porque vamos activando esta vía con ciertos fitonutrientes, que es justo lo que hace el complejo Intelligence, permite, ¿sí?, que se active la vía del RF2 y entonces tengamos una respuesta muy positiva de defensa ante el estrés oxidativo. Si esta vía no se activa y existe todo el medio ambiente prooxidativo, podemos activar otro botón muy diferente y otra señalización, otra cascada muy diferente que es la que nos lleva a inflamarnos. Esa no la queremos activa. Entonces, ¿cómo contrarrestamos la inflamación? Pues activando el botón primario, que es el NRF2, y no dejando que se active el segundo. Ya si se activa el tercero, peor tantito, porque hay tanta oxidación y tanta inflamación que la célula prefiere morirse. Eso significa apoptosis. Entonces, para que vean cómo funciona esto. Y el estilo de vida saludable, ¿no? Sobre todo dieta mediterránea, etcétera. Ciertas dietas son muy ricas en estos fitonutrientes. El omega 3 también. Aquí hay muchos de estos compuestos que lo que hacen es activar la vía del NRF2. Y fíjense, al activar la vía, no es uno, son más de 500 genes los que se activan, que es el proceso que les mostré previamente. Y estos genes son muy importantes. ¿Por qué? Porque las proteínas que se producen son antioxidantes, ayudan a que la mitocondria se regenere a sí misma y produzca más energía, nos ayuda a promover las enzimas de la detoxificación del organismo, inclusive nos ayuda al reciclaje de partes de las células o de las propias células, se llama autofagia, y disminuyen la inflamación, son moduladoras de la inflamación. Obviamente esto es muy positivo para nuestro microambiente, para nuestro entorno celular, y ayuda a que literal tengamos menos riesgo de enfermedades crónicas y mucho más probabilidad de vivir más años con mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, hay muchos sustratos, ¿sí? Muchos que han demostrado tener una relación directa con el NRF2. El tema no es dar uno o dar un poquitito o tener una salpicada en la alimentación. Lo que realmente es la ciencia, cuando yo puedo juntar varios, aquí está la cúrcuma, el resveratrol, la quercetina, el ácido alfa-lipoico, los polifenoles del té verde, entre otros, que los puedas tú literal volver un complejo funcionalmente que realmente demuestres que esta expresión genética
se da. Insisto, esto, si algo puede demostrar que esto funciona, es una patente, ¿no? Entonces, les voy a mostrar cómo, por ejemplo, hay revisiones donde si se activa esta vía del NRF2, definitivamente se activa la inflamación. Y digo, se modula, perdón, la inflamación. Y esto es sumamente importante porque hoy la inflamación y la oxidación son dos de las bases fisiopatológicas para todas las enfermedades crónico-degenerativas. Si se activa la vía de inflamación, ya sé que mis células se van a dañar. Pero si yo doy ciertos polifenoles, son estos fitonutrientes que justamente activan el NRF2, esta vía activa células, mecanismos de protección que generan, como bien ven aquí, citoprotección. Protegen a la célula. Y el efecto de activar una vía de señalización celular puede ser un efecto sistémico, es decir, en cualquier órgano o sistema puedo yo notar una mejoría y va a depender de mi estilo de vida y de mis factores de riesgo principales. Pero si yo mejoro detoxificación, inflamación, oxidación, entre hormonas y otras cosas más, pero principalmente la detoxificación, antioxidación y la inflamación, pues voy a tener diferentes beneficios en diferentes órganos y sistemas. Y después, fíjense, es interesante cómo inclusive ya empieza a aplicarse a nivel molecular el dar sustratos como los flavonoides, son fitonutrientes, para literal impactar en la inflamación, como si fuera el equivalente a tomar un antiinflamatorio. La ventaja es que estos no son químicos, ¿no? Y que tienen un efecto positivo sistémico, ¿no? Y incluso ya lo están viendo como una estrategia terapéutica interesante para problemas metabólicos. Problemas metabólicos que hoy en día generan mucho problema en México, como la obesidad, la diabetes, la aterosclerosis, enfermedad cardiovascular o inclusive desórdenes neurológicos e hígado graso. Y la raíz principal de todos ellos es la inflamación. Si yo ataco la inflamación, puedo esperar, junto con muchas otras estrategias, dieta y otras cosas, una mejoría en estos problemas metabólicos. Y todo se da a raíz de flavonoides, de fitonutrientes, que activan a través de ciertos receptores ciertas vías de señalización que terminan por disminuir la oxidación, suprimir la inflamación y traer una mejora que sí se puede ver como una mejora clínica, ¿no? Una segunda vía de señalización es el mTOR. Y el mTOR es otro botoncito diferente que activa otra vía diferente y como ustedes pueden ver ahí en la figura, tiene mucho que ver con la mitogénesis o mitofagia. Cuando yo tengo una mitocondria, que es el motor de la célula, funcionando a todo dar, produce mucha energía, le da mucha capacidad funcional a la célula y contamina muy poco, oxida muy poco. Pero conforme va degenerándose la mitocondria a lo largo del tiempo, literal esta mitocondria produce muchísima contaminación, oxida mucho y da muy poca energía, ¿ok? Entonces, qué interesante cuando una vía como el mTOR permite un proceso que existe ya por naturaleza, que es como lo van a ver aquí, la mitofagia y la autofagia, ¿sí? Que no es más que el reciclaje de las mitocondrias viejas, dañadas, para que de estas mismas se generen mitocondrias nuevas, que sean, insisto, más funcionales y más capaces de producir energía. Ya hay mecanismos bien explicados a nivel biológico y hay algunos abordajes experimentales que han llevado a promover esto, ¿no? La autofagia, en general, se le llama como esa actividad donde se degradan, ¿sí?, las propias células viejitas que ya no funcionan bien, ¿sí? Es como insisto, el reciclaje de basura, ¿no? Nomás que vamos a rescatar todos los componentes celulares que aún se puedan reciclar, ¿no? Lípidos, proteínas, partecitas de la célula, ¿no? Y para que esto se lleve a cabo, tiene que haber disponibilidad de nutrientes y se le tiene que dar la señal que active la autofagia, ¿sí? O en el caso de la mitocondria, la mitofagia, ¿no? Entonces, cuando yo optimizo con el mTOR esta vía de manera natural, no con fármacos, puedo controlar la calidad mitocondrial. Lo más que controlar, porque esto es un proceso natural, puedo promoverla. Puedo mandarle la señal y cada quien va a tener una respuesta distinta porque es lo benéfico. Yo no estoy como un fármaco bloqueando de tajón, estoy dando materia prima, dando la señal y permitiendo que cada organismo, cada célula, cada genética responda de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Entonces, ¿tendrá rol esto de autofagia y mitofagia en mantenernos sanos o en recuperarnos de enfermedad? Muchísima, ¿no? Aquí, por ejemplo, el hidroxitirosol, que les decía que es el polifenol específico de la oliva, ¿sí? Se ha visto cómo promueve la biogénesis de mitocondrias o la función de las mitocondrias en el adipocito, ¿sí? En la célula de la grasa. Y esto ayuda muchísimo al metabolismo de la grasa. O en la quercetina, cómo atenúa, ¿sí?, el daño inducido por alcohol en el hígado, específicamente en las mitocondrias del hígado. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la mitofagia. O sea, le sometiste un estrés importante con el alcohol a un órgano como el hígado que tiene mucha mitocondria, esas mitocondrias ya no funcionan bien, y por otro lado, con ese sustrato yo
digamos, disminuyo el efecto negativo de esto reciclando o acelerando la regeneración de esas mitocondrias, ¿no? Inclusive la cúrcuma también está relacionada a la biogénesis mitocondrial, ¿no? Y también por eso la han relacionado como una terapéutica potencial, ¿no? Hacia problemas neurodegenerativos a nivel neuromuscular y neurológico del sistema nervioso central. Una tercera vía que se puede optimizar de manera importante es el sistema inmunológico. Y aquí no tiene un nombrecito, son muchas formas, ahorita lo van a ver, ¿no? Hoy en día, pues todo el mundo quiere defenderse mejor. Y tenemos células sanas que van de chismosas y se comunican y le dicen a las células de la defensa, préndete, actívate, llegó un intruso y hay que defendernos, ¿no? Bueno, hay moléculas que se pueden suplementar como los beta-glucanos, que literal actúan como esa molécula de señalización que les dije. Llegan, activan el receptor de la célula del sistema inmunológico, esta célula se activa y está mucho más despierta para poder producir estas moléculas como interleucinas, inmunoglobulinas o citocinas, que son parte de esta respuesta adecuada del organismo para defenderse. Entonces, cuando activamos los macrófagos, tenemos mejor capacidad de eliminar cualquier tipo de patógeno. Entonces, fíjense cómo suplementando estos beta-glucanos se han demostrado efectos clínicos, es decir, sintomatológicos, específicamente en síntomas de la vía respiratoria superior, gripas, etcétera, y inclusive mejoría en el estado de ánimo, ¿no? Y aquí le llaman de mujeres estresadas, ¿no? Y literal fue un artículo muy bien hecho, donde vean cómo a la semana 4, a la 8 y a la 12, son cortes de cada 4 semanas, a este grupo se le dio un placebo, y a este grupo se le dieron los beta-glucanos, y pueden ver cómo claramente en el de beta-glucanos fue disminuyendo ¿qué? Los síntomas respiratorios, ¿no? Entonces quiere decir que se recuperaron más rápidamente de infecciones de la vía aérea superior. Y por el otro lado midieron un score que te ayuda a ver, por ejemplo, el bienestar emocional, la agudeza mental o la energía física. Y también pueden ver cómo desde el inicio, 4, 8 y 12 semanas, a los de placebo no hubo cambio, pero a los que les dieron los beta-glucanos mejoraron de manera importante, ¿no? Entonces, ahí tienes una forma de optimizar o señalizar el sistema inmunológico y otro pueden ser algunos hongos, como el shiitake, por ejemplo, que cuando tú combinas estos órganos, maitake y shiitake, ¿no? O el shiitake solo, pero principalmente es la combinación, que es la columna blanca, tú optimizas, ¿sí?, la fagocitosis de monocitos y de neutrófilos, ¿no? Esto fue hecho en animales, ¿no? Pero mucho de la investigación en animales se demuestra posteriormente en humanos. Y yo lo que quiero que vean es hacia dónde van las cosas. El anterior fue hecho en humanos, esto se ha hecho en animales, pero es claro como hay más monocitos y más neutrófilos. Y lo interesante es cómo también fueron más capaces de tener citotoxicidad. ¿Qué es citotoxicidad? Detectar al enemigo y ir por él. Eso se da a través de unas células que de hecho se llaman natural killer y pueden ver cómo se da a diferentes concentraciones, que es parte de la ciencia, es decir, en qué concentración puede lograr qué efecto, pues pueden ver claramente un mucho mayor efecto en mayor concentración, ¿no? Y también otro hongo, que es el Ganoderma o reishi, también tiene otros mecanismos celulares y moleculares de inmunomodulación, es decir, de señalización del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cuando yo combino en diferentes productos, en un producto diferentes compuestos que tienen esa base funcional y luego hago estudios con ello, puedo literal ayudar mucho a la calidad del sistema inmunológico. Cuarto sistema, el sistema de detoxificación. Cómo eliminamos sustancias que no son tóxicas de inicio, pero si se van bioacumulando, sí pueden dar un problema funcional, pueden estorbar para las funciones, muchas funciones del organismo. ¿Ok? Entonces, el estar biotransformando y eliminando de forma continua, por supuesto, es importante. Su hígado es el principal motor detoxificador, ¿no? Tiene 2 fases y para cada una de estas fases se requieren muchos nutrientes, ¿no? Lo único que yo les quiero mostrar es cómo hay nutrientes específicos para la fase 1, nutrientes específicos para la fase 2, nutrientes que ayudan a proteger al hígado, es decir, como te voy a proteger durante la biotransformación para que no te oxides a ti mismo por tu propio trabajo. Es como los médicos atendiendo pacientes hoy en día, protegiéndose de del propio virus del paciente que están atendiendo, ¿no? Entonces, todos son nutrientes o derivados de plantas, que son los fitonutrientes. Y, por ejemplo, yo les mencioné la silimarina, les mencioné bioflavonoides, les mencioné algunos temas del ajo, de las cebollas o de las crucíferas, ¿no? Se ha mencionado el ácido alfa-lipoico, se han mencionado muchas otras cosas. Y aquí ayudan mucho a que se biotransformen las toxinas. Pero esto no es un tema de sospecha, ¿no? Esto se estudia, ¿no? La compañía, gracias a Dios, tiene estudios donde claramente se ve cómo se aumenta el potencial del glutatión. Y los que vieron, aquí está el glutatión en la fase 1,
y aquí está la glutamina y las reacciones del glutatión en la fase 2. Entonces, una vía tan importante para las dos fases se optimiza con la combinación adecuada de fitonutrientes y nutrientes. Y también se ayuda a la reserva de antioxidantes porque el glutatión también es una vía antioxidativa muy importante. Quinto ejemplo y último, ya estamos por terminar. Y esto es muy importante, esto tiene que ver con lo que le llaman un nutrópico, ¿no? Se publicó en el 2019 en la revista Nutrition and Neuroscience como qué efectos podías esperar de la combinación de una planta muy interesante, la Bacopa monnieri, el ginseng americano y extracto completo de fruta de café. Obviamente no es cualquier fruta de café, ¿no? No es cualquier café, tampoco es cualquier ginseng. O sea, está cuidado el sustrato como tal. Estos tres se combinan en un complejo, esa es literal la plataforma o tecnología Intelligence, y se analiza, fíjense lo interesante, por la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, ¿no? y por una universidad en Queensland, en Australia, cómo trabaja esto en la memoria y en la respuesta hemodinámica cerebral de la corteza prefrontal. ¡Ay, caramba! ¿Qué significa esto? Esto es un estudio doble ciego, ¿no? Controlado con placebo, y lo que querían ver es qué tanto respondía el cerebro en la función y en la respuesta hemodinámica, es decir, qué tanta sangre, oxidación requiere el cerebro o desgaste se lleva a cabo el cerebro para tener una buena memoria. Yo que quisiera tener la mejor memoria posible con el menor desgaste posible, ¿ok? Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente una combinación adecuada de estos sustratos podrían, ¿sí?, mandar la señal adecuada para que el cuerpo tenga menos respuesta hemodinámica, menos desgaste, pero mejor memoria y mejor función? Vamos a ver el estudio. Se documentó, ¿sí?, una mejor memoria en términos de más precisión y mejor tiempo de respuesta. Eso es una respuesta clínica positiva. Pero este desempeño mental se dio sin aumentar el desgaste neuronal. Es decir, sin aumentar el estrés oxidativo en sus neuronas. Y esto significa una eficiencia neuronal o neural. Es decir, un mejor desempeño cognitivo con menos desgaste, ¿no? ¿Cómo lo pueden ver? Hicieron este estudio, por eso es hemodinamia. Mientras más colores vean, más desgaste hay, más sangre llega, más oxidación se genera para tener la respuesta clínica. Del lado izquierdo, ¿sí?, pueden ver los que les dieron el placebo, es decir, no les dieron nada, y el suplemento con esta plataforma de señalización celular del lado derecho, ¿ok? Y pueden ver el pre del lado izquierdo en cada grupo y el post. One back, two back, three back. Son diferentes pruebas que les iban haciendo de diferente nivel de capacidad neuronal, o sea, más reto en cuestión neuronal, ¿no? Y vean cómo en el pre y en el post, en la primera casi no pinto aquí, en la segunda se pinta muy notorio, y en la tercera hay un desgaste sumamente importante, ¿no? ¿Ok? Vean lo que sucedió con la misma prueba, pero en el suplemento activo. En la primera, prácticamente igual. En la segunda, prácticamente igual. En la tercera incluso disminuyó, ¿sí? Esto es donde dices, oye, los del grupo activo tuvieron mejor respuesta, más rápida, etcétera, más eficaces y además con menos desgaste. Y esto está bastante interesante, ¿no? Ahora, lo que sí quiero resaltar, ¿sí?, es como, fíjense, ninguno de los autores tenía un interés financiero o se benefició de publicar esto, ¿no? Se publicó lo que se encontró, se pudo haber encontrado que no servía para nada, ¿no? No había conflicto de interés de los autores. Y esto fue, fíjense, por una alianza de investigación que tiene USANA, fue promovido, ¿sí? Es decir, el trabajo se fondeó con USANA, que invierte mucho en investigación científica, ¿sí?, junto con estas dos universidades que les mencioné. Sin embargo, USANA promueve la investigación, ¿sí?, pero no tiene ningún involucramiento directo, ¿sí?, en el diseño, en la implementación, en el análisis, ¿sí?, inclusive en la publicación de los resultados. Es decir, si hubiera salido mal, hubieran publicado que no servía para nada, ¿no? Pero claro, esto es totalmente independiente, y esto me da a mí un grado como médico de certeza, de claridad, de que la ciencia existe, que hay inversión en ella y que hay protocolos muy éticos de cómo ir llevando a cabo, ¿sí?, el desarrollo de productos que te permitan promover, como les puse estos 5 ejemplos, diferentes funciones, ¿sí?, tal cual, del organismo a través de distintas vías de señalización celular. Esa es la plataforma Intelligence y ese es el valor de los fitonutrientes. Como conclusiones, los fitonutrientes traen beneficios en torno a la salud y la investigación también demuestra beneficios en cuestión de disminuir el riesgo de enfermedad. La principal forma en la que ayudan es a través de la activación inteligente o selectiva de vías de señalización celular. Yo le agregaría de forma natural, porque es inteligencia celular natural, innata.
Estas vías potencializan aspectos muy importantes, como ya vieron, desde mayor capacidad de antioxidación, regulación de la inflamación, mejor autofagia y mitofagia, regeneración de las células y sus partes y sus organelos, destoxificación, activación del sistema inmune e inclusive mejor función neurocognitiva. La combinación adecuada de un estilo de vida saludable, ¿sí? Dormir, ejercicio, hidratarse, comer saludable, ¿sí? Con fórmulas nutricionales científicamente desarrolladas, ¿sí? Con esta plataforma, pueden optimizar esas vías de señalización celular y entonces promover una respuesta celular asociada, que es la que uno espera obtener al consumir un producto basado en ciencia. Muchísimas gracias por su atención. Con esto llego al final de este webinar. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Como siempre, increíble tu participación, pero sobre todo el darnos cuenta del conocimiento que tienes de la materia y de la forma de expresarlo y de compartirlo con todos. Gracias a todos por estar con nosotros en este Zoom en miércoles por la noche. Gracias por regalarnos una hora de su tiempo. Y les recordamos que esta es la segunda de varias pláticas que vamos a tener en el curso de las próximas semanas y meses. Los invitamos a que sigan estando con nosotros y si tienen alguna duda de lo que hoy se platicó, por favor háganos llegar sus preguntas al correo que está ahora en pantalla y con todo gusto se las responderemos con la ayuda del doctor Diego Arenas y del equipo de trabajo que él tiene para poder clarificar cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias por ser parte de este Zoom y gracias a todos por estar con nosotros. Buenas noches a todos y nos vemos muy pronto. Gracias, Diego. Un gusto. Buenas noches. Saludos a todos.